El gobierno del señor Nicolás Maduro hizo que miles de venezolanos se manifestaran en las calles. Estos movimientos, que desde hace un año se extendieron hasta abril, con 43 muertos, divididos estos entre 33 civiles y 10 uniformados, y 878 heridos. Se deteriora constantemente desde entonces la situación económica, social y política del país. Aunque los guarimbas o barricadas fueron superadas por Maduro, estas mostraron un país que intenta sobrevivir a una crisis de precedentes. Se ha agravado el caso de los derechos humanos. El modelo de régimen chavista sigue su visión política de ocupar todos los espacios, atacar la propiedad y producción de los comercios. Uno de los grandes detonantes de la crisis es que Venezuela no fue hacia una economía diversificada y eficiente, sino rentista y de monocultivo de una materia prima no renovable. No produce casi nada, salvo petróleo, poco y mal, e importa casi todo. Ya no depende de ciudadanos libres y laboriosos, sino de telepredicadores, militares y oficinistas ineptos y corruptos. Mientras tanto, buena parte de la sociedad, sumisa y mendicante del Estado, sobrevive en la miseria, la apatía o estalla periódicamente cuando las cosas no dan para más, como es el caso. La manera como Nicolás Maduro ha enfrentado la crisis que él mismo ha desatado es aumentando la represión y los controles. Pareciera que Maduro busca que el pueblo venezolano se rebele y lo saque de tirones tanto de la presidencia como del país. En este escenario, lo que se espera es que se logre ejercer el referendo revocatorio hacia Maduro y que inicie así una jornada electoral para quitar a ese hombre que habla con pájaros y sueña con Hugo Chávez, que lo único que ha logrado es perjudicar como nadie a su país. La paranoia de Maduro crece, al igual que el hambre y la pobreza en Venezuela. Nicolás Maduro, en un movimiento desesperado, busca por decreto la concentración del poder público en su figura, propasando los límites constitucionales bajo el argumento de un temporal estado de excepción, que incluso pretende llevar hasta el de conmoción. El decreto alude a elementos para controlar intentos de desestabilización, dándole carta abierta al presidente de mediar con la situación de manera que más le parezca conveniente, además de suspender las atribuciones de la Asamblea Nacional en la que respecta a la aprobación de contratos públicos y votos de censura para la remoción del presidente. El expresidente uruguayo criticó que familias venezolanas hayan sido obligadas a dejar su patria y emigrar hacia otras latitudes donde se puede comenzar de cero, lejos de la barbarie en la que desgraciadamente se ha instalado el gobierno de Maduro. El descontento y el rechazo frente a un régimen corrupto e incompetente es enorme. La sociedad ya no confía ni en la justicia, ni en la asamblea, ni en el órgano electoral. La impunidad es del 95%. Los escándalos de corrupción en todos los sectores, incluyendo las Fuerzas Armadas, son diarios. Se impone la salida de Maduro como un primer paso para iniciar un proceso de paz. El chavismo muy difícilmente se relaciona con la justicia y el desempeño del país, debido a que este se basa principalmente en el potencialismo, y el potencialismo o paternalismo es cuando un gobierno se adueña de algunas instituciones públicas con el fin de incrementar los ingresos para otras instituciones u otros sindicatos. Entonces, los gobiernos comunistas y socialistas promueven las construcciones de obras y proyectos en gran medida, dando como resultado un aumento en la deuda pública, la cual sucede cuando un gobierno no es autosuficiente para sufragar sus deudas y tiene que pedir dinero a otros países. La principal consecuencia de esto fue una deuda externa, la cual llevó al pueblo a la miseria que se vive hoy en día en Venezuela. Maduro, en su línea, estima que las protestas forman parte de un complot para derrocarlo, al igual que la guerra económica que denuncian permanentemente. Con una campaña internacional, pretende demostrar al mundo que 43 muertos durante las guarimbas son la obra de la oposición. Por otro lado, cuenta con el millonario aparato de propaganda del chavismo,
pero vive los momentos más bajos de su gobierno con un índice de aceptación que no llega al 20%. La era Maduro no solo ha estado dominada por las protestas callejeras, sino también por el desabastecimiento de la crisis económica. Este año, su economía podría contraerse hasta un 7%, mientras que la inflación llegaría a un 100% o más por la creciente escasez de productos básicos. La nación apenas genera el suficiente dinero en exportaciones de petróleo. Así pues, aunado a la grave situación económica y política, la falta de alimentos en Venezuela, así como las largas filas para obtener comida escasa, mala y cara, son un gran problema para la inestabilidad social en la nación sudamericana, que cual olla de presión está a punto de desbordarse.